Hola. ¿Me escucha, Aldana? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo están? Bien, estamos esperando que se conecte un poco más de gente y ¿Ya? empezamos, Ya pues. porque están compartiendo el link y se van a empezar a conectar, así que ahí, cuando hay un poco más de gente, empezamos el conversatorio y se está grabando porque después lo vamos a subir a nuestro Instagram para que las personas que no se pudieran conectar lo puedan ver igual, porque están Ya súper pues. interesantes las preguntas que hicieron. Me parece bacán. Y todas esas preguntas nacen desde ellos, ¿no? Sí, una semana antes hicimos una encuesta y ahí hicieron preguntas todas las personas, o sea, lo compartí acá donde yo vivo, las chiquillas del ramo, a los amigos, y ahí rescaté todas las preguntas como asociadas igual como a educación y las puse en el PPT para que pudieran ser contestadas. Ya, bien. Súper. Y en este conversatorio tenemos también un sorteo, tenemos unos lápices, una caja de donas, una libreta. Para las personas que se Súper. conectaron, vamos a hacer un sorteo después al final. Así que a los que ya están conectados les pedimos que al finalizar, que no se vayan porque tenemos que anotar los nombres para que cuando finalicemos poder sortear los tres premios. Súper. Oye, hago un paréntesis. Aldana, desde primer año que no les veo. Del primer año es hasta ahora, es la segunda vez que les vuelvo a ver, a ti principalmente. Las demás siguen súper ocultas, ¿no? En cámara, en vivo, en directo. Es como una sorpresa saber que eres de verdad. Eres de carne y hueso. Sí. Un año entero hablándole a una pantalla, no saben la frustración que se siente. Gracias, Aldana, por verte, Sí, a nosotros, por a nosotros nos mostrarte. pasó mucho en las clases, igual en nuestras prácticas, que algunos, no sé, yo estaba en las prácticas en las primeras horas de la clase en matemáticas, ninguno prendía la cámara, así que yo le decía a No, todos po. los días, ahora me siento desde la otra perspectiva de como profesor de que los alumnos no prenden las cámaras y Sí, quedas mirando y le hablas a la nada. está durísimo, ¿no? Ya llevo un año entero hablándole a una cámara que yo sé que hay alguien detrás, porque de repente ponen los comentarios en el chat, pero no sé, es el primer contacto civilizatorio virtual que tengo con alguien, con algún estudiante de la universidad. Sí. Y las chiquillas se ríen en el chat. ¿Hay chat acá? Ah, ¿verdad que hay un Sí, chat? hay un chat y ahí Sí. se ríen. Ah, no me parece. Deberían mostrarse, sí, la Sofi y la Kate deberían exhibirse públicamente. Sí, al menos hacer como un... Ese soy Fran. Francisca. Qué emoción, me van a hacer llorar. Porque no les veo hace Pero, mil tiempo. profe, la otra vez nosotros prendimos todas las cámaras. Sí, pero la aprendieron así, pero... No, ¿cuándo fue eso, Sí, Adela? sí, la otra vez la prendimos. No me acuerdo si fue el año pasado o a principios de este año. Sí, puede ser, pero la aprendieron conmigo o con otro. No, con usted. Ah, Adela, entonces, ¿me perdonáis? Entonces este es el segundo contacto que tengo con ustedes, ¿no? En vivo en directo, perfecto, ¿no? Lo voy a acusar con mis compañeros, lo voy a acusar con mis compañeros, profe. Ya, que al tiro ahí la chismosa, ¿no? Armando Cagüín. Ya, yo creo que empezamos porque igual hay 11 personas. Ojalá se sigan conectando más. La vez anterior fue con una chica de México y se conectaron 15 personas. Maravilla, bien, súper bien. Cuando ustedes quieran partimos. Ya. Entonces comenzamos. Yo creo que muchos de acá ya conocen al profesor, obviamente, porque son chicas de la universidad, pero el resto de las personas, creo que hay dos personas que vienen de afuera, no lo conocen, y él es nuestro profesor Juan Eduardo Martínez, es profesor y fonoaudiólogo. Y en esta ocasión él va a ser el orador principal sobre nuestro proyecto que tomamos por la universidad para la concientización del autismo. No sé si de los que acá están presentes en el conversatorio anterior mencionamos mucho que cuando nosotros hablamos de autismo siempre se nos viene a la cabeza como a los personajes de las series más conocidas como Big Bang Theory o ahora la Atypical y bueno, ahí en el conversatorio anterior pudimos ver que
ese tipo de persona con autismo se ve mucho más asociado a las personas con Asperger. Pero después otros padres cuando tienen a su hijo con autismo se dan cuenta en el fondo que como es un espectro, son muy diferentes a los personajes que nosotros vemos en la televisión. Así que por eso desde ese punto de vista nació nuestro proyecto para poder mostrarle a las personas y para que puedan informarse de que el autismo no es solo eso, no es solo de que un chico ya se interesa mucho por un tema y es súper experto en el tema, de que no les gusta que los toquen, de que les molestan los ruidos, sino que va mucho más allá de eso. Y desde ahora lo vamos a ver desde la mirada académica. Así que comenzamos con las preguntas que hicieron en la encuesta realizada la semana pasada. La primera pregunta que hicieron y que estuvo como 3 veces mencionada, que es ¿qué tipos de TEA existen? Ya. Lo primero es que yo saludo a cada uno de ustedes y a los participantes por estar un viernes conectado a las 6 de la tarde. Es un desafío no menor, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la pregunta, y que me parece una pregunta que está manifiesta en varios participantes, ¿qué tipos de autismo hay? ¿Ya? Entonces, hoy día básicamente se reconoce y se ha tratado en la mirada más como unificadora de hablar de una sola gran categoría, de un solo gran concepto que es el trastorno del espectro autista, para evitar de cierta forma también sesgos, prejuicios y muchas veces elementos discriminatorios que se produce propiamente tal del cual. Entonces, por lo general, hoy día se agrupa y se concibe como una sola gran categoría que nosotros lo definimos como trastorno del espectro autista. No obstante, ya para no ser tampoco tan como categórico, igual de cierta forma, cuando uno averigua e indaga sobre el trastorno del espectro autista, uno se da cuenta que hay subcategorías. Y dentro de esas subcategorías tienen que ver con el funcionamiento, el rendimiento o la capacidad para desarrollar ciertas habilidades. Y entonces están los que tienen o requieren muchas ayudas, requieren ayudas, por supuesto, y hay otros que requieren ciertas supervisiones o menos apoyos. Entonces habría como desde lo más leve hasta un grado de necesitar muchos apoyos porque requieren y necesitan mucha ayuda. Y por otro lado también hay otra subclasificación que tiene que ver con si el niño tiene o no tiene deterioro del lenguaje. Entonces, por lo general, la clasificación hoy día es TEA, grado 1, grado 2, grado 3, o necesita mucho apoyo o requiere poco apoyo, y con deterioro o sin deterioro del lenguaje. Esa es como la clasificación actual. Ahora, si revisamos hacia atrás, ya porque tal vez a algunos les suena trastorno del espectro autista, pero también les suena otros conceptos como Asperger, como autismo, como trastorno generalizado del desarrollo, trastornos pervasivos. Todos esos elementos se fueron agrupando y se metieron en este gran conjunto, en esta gran categoría llamado trastorno del espectro autista. ¿Ya? Súper. Yo lo vi muy reflejado porque ahora recién nosotras, por ejemplo, yo el miércoles terminé mi quinta práctica y realizamos tutorías en esta práctica y nos tocó trabajar como en pie. Y en las tutorías que a mí me tocaron 2 chicos con TEA. Y yo veía reflejado porque yo hacía las actividades para ambos, pero vi reflejado en un chico que era Tomás, que a él yo le hacía las actividades y me demoraba la hora completa en terminar la actividad, a diferencia de repente con Vicente, que las terminaba en 10 minutos y quedaba yo como, gracias Vicente, súper seco, y le encantaba. Y yo lo veía en las actividades o cuando yo les hablaba, un chico, él no me pescaba mucho, miraba para otro lado, así como, ah, sí. Y el otro sí, o sea, le encantaron mis clases, me decía, ay, ojalá me sigas haciendo tú. Entonces, ahí es cuando uno ve y dice, claro, no son todos iguales. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan severa llegan a ser las conductas de una persona autista? Ah, esa también es una también muy pertinente pregunta, ¿ya? Porque lo que les digo yo, y es una pregunta muy característica de los papás que están con niños con estas condiciones y que muchas veces están muy agobiados, muy angustiados porque el niño por lo general tiene muchas dificultades y dentro de esas dificultades está el tema de la conducta. Lo que he visto yo en líneas generales es que los niños cuando están siendo recién diagnosticados,
¿ya? Es decir, sus primeros periodos de infancia, 2, 3 años, 4 años, como es muy masivo, es muy complejo su funcionamiento. Además, sumémosle que no tienen escolarización, que muchas veces los papás no saben cómo abordar a ese niño, que el niño no tiene muchas estrategias de comunicación, entonces por lo general, en las primeras fases del desarrollo, el niño tiende a tener muchas dificultades desde el punto de vista conductual. Pero a medida que el niño va desarrollándose, como todos nosotros, el niño también va creciendo y sus sistemas cerebrales también van creciendo, muchas veces eso genera ciertas regulaciones o ciertas modificaciones del comportamiento. No obstante, estas regulaciones, si lo comparamos siempre con niños, llamémosle normotípicos, niños normales, no va a ser el mismo funcionamiento, no va a ser el mismo abordaje conductual. Y lo otro también que es muy beneficioso para la potenciación o básicamente la permanencia de estas dificultades conductuales tiene que ver con el tema de la escolarización. Es muy importante lo que la escuela como institución, como centro de no solamente abordaje de aprendizaje, sino con control de conducta, le entrega. Por eso es tan importante la relevancia que en tiempos de pandemia entendamos también que el colegio no es solamente un proceso donde el niño aprende conocimientos curriculares, matemática, castellano, inglés, etcétera, sino que también aprende una serie de reglas de convivencia en la cual tiene que aprender a manejar y resolver problemas de índole social y problemas conductuales, que son elementos que por lo general al TEA, al trastorno del espectro autista, le va no muy bien y que estos centros, estas instituciones, favorecen mucho, ¿ya? Y eso es un componente que nosotros siempre tenemos que considerar. En las primeras fases de su desarrollo, cuando son muy pequeños, tienen muchas dificultades regulatorias de conducta. Pero a medida que van avanzando, los niños por lo general tienden a tener una progresión, un reordenamiento. Eso no implica que no tengan problemas de conducta. Y en ese sentido, si ya están escolarizados, si el niño sigue teniendo problemas de conducta, entonces por lo general uno siempre reconsidera el hecho de generar abordajes más allá de lo pedagógico. Es decir, es cuando ahí entra educación diferencial, es ahí cuando entra el terapeuta ocupacional, es ahí cuando entra psicología para dar apoyo a la familia y acompañarles en este proceso, es ahí cuando entra el fonoaudiólogo y desarrolla estrategias de comunicación para que favorezca o disminuya los problemas conductuales, en algunos casos cuando tiene que entrar el doctor para generar algún tratamiento medicamentoso que ayude específicamente a que estas intervenciones extra de otros profesionales facilite el comportamiento. Entonces, como hay múltiples factores, hay múltiples variables que pueden incidir en que un niño genere mayor funcionamiento desde el punto de vista de conducta. Sí, es súper real. Hace poco, no sé si se vieron que vendían unos pulpitos, que uno los daba vuelta y tenían la emoción así feliz, y si lo dabas vuelta al otro lado tenían la emoción triste. Bueno, ahí se generó un poco de controversia porque igual mucha gente o mamás con chicos con TEA comenzaron a comprárselo y decían, sí, le sirve mucho a mi hijo, y otra gente dijo, no, es que no tenemos solo dos emociones, tenemos muchas más emociones, pero en el fondo quizás eso sí les ayuda un poco, o como dices, de generar estrategias, puede ser quizás tenerle pegada en la pared caritas, porque como ellos quizás no te van a decir, me siento enojado, me siento frustrado, no me gusta el ruido, por decirle como, ya mira, de las emociones que están acá, ¿con cuál te sientes identificado? En la clase nosotras, para ver cómo asociadas las emociones, tomamos muchas un cuento que se llama El monstruo de las emociones, donde en el cuento contaban que el monstruo tenía un revoltijo en su estómago, tenía muchos colores y empezaron a ver reflejado el rojo en la ira, el azul en la tristeza. Entonces quizás leerle el cuento. Yo hice unos frascos de cada color con fichitas de cada color. A mi hija, que tiene 4 años, de repente igual se siente así como que explota y yo digo, ¡uy! ¿Qué monstruo tenemos ahora? ¿Qué emoción sentimos? Entonces ahí a través del juego puede ayudarle a decir, ah, ya es esa. Y ahí se le olvida un poco el grito quizás o el tirarse al suelo. Así que esa quizás puede ser una estrategia para alguien que está mirando acá, si es que su hijo tiene como estas conductas de repente disruptivas.
Otra muy buena estrategia también ahí, Aldana, tiene que ver con entender también muchas veces cuáles son los perfiles sensoriales de los hijos. ¿Ya? Muchas veces los hijos, o los estudiantes, o niños, tal vez familiares, etcétera, que tienen estas como crisis, porque todos tenemos derecho a enojarnos, todos de cierta forma reaccionamos frente a una situación que nos molesta con un cierto nivel de desagrado. Pero muchos de nosotros tenemos formas de canalizar esa ira, ese enojo. Algunos se van para adentro, otros las vierten por palabra, otros tal vez son un poco más ofensivos, otros prefieren evitar y se van, etcétera. Pero estos niños, sí, o estas personas, como tienen además problemas de comunicación, muchas veces les cuesta básicamente expresarte que están enojados, expresarte que están ansiosos, expresarte que tienes miedo, ¿ya? Porque muchas veces el miedo, como yo no te sé manifestar el miedo yo lo canalizo por medio del enojo. ¿Ya? Entonces, muchas veces el enojo es también el reflejo de que atrás está el miedo. Ojo con eso porque muchas veces uno piensa que el niño está enojado, pero no solamente el enojo. El enojo es como la cara más visible de una emoción que está más arraigada que muchas veces el miedo. Y una de las formas que también sirve para generar desbloqueos tiene que ver mucho con entregarle información sensorial. Entonces muchas veces, no sé, el tocar algunas pelotas de presión o por ejemplo crear una cajita donde el niño tenga lenteja o tenga poroto, entonces donde pueda meter las manos y como ir apretándola, y ese como, es como, no sé, ponerles el ejemplo para los que están escuchando. Cuando tú estás enojado y se te cruza una caja, tú le pegáis a la caja. Y después cuando la caja vuelve, tú le pegáis. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Estáis liberando energía, tu energía negativa, y estáis canalizándola por medio de la pobre caja. Afortunadamente la caja no tiene emociones, no tiene nada, entonces, bueno, venga, le pegaste a la caja. Acá básicamente lo que estáis haciendo cuando tú le entregáis estos estímulos sensoriales con los porotos, esas cosas, estáis haciendo lo mismo. Es decir, el niño está tocando, está liberando esa energía y a medida que lo va tocando, sí, que va apretando estas texturas, estas sustancias, estos elementos que nosotros le vamos a llamar sensoriales, el niño también va bajando un poco los niveles de enojo y empieza a regularse. Y eso también son estrategias que funcionan bastante bien cuando tenemos crisis sobre todo de enojo, que son súper normales porque todos nosotros tenemos derecho a enojarnos. Sí. Esto igual lo mencionaron en el conversatorio anterior. Y la chica que hizo el conversatorio, bueno, era mamá de un chico autista y aparte era psicóloga. Y eso le ayudó mucho a ayudar a generar estrategias para poder ayudar a su hijo. Acá otra pregunta que se hace es, ¿cómo se diagnostica el autismo? Ya, perfecto. Eso es otra muy buena pregunta, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que pensar, para los que están acá escuchando, que el autismo es relativamente un diagnóstico nuevo, ¿sí? Se diagnosticó por primera vez en los años 40 y de los 40 hasta el día de hoy se han ido perfeccionando las formas de diagnóstico, ¿ya? Desafortunadamente, el diagnóstico hoy día de una persona con trastorno del espectro autista o autista, como queramos llamarle, es de forma clínica. ¿Ya? ¿Y eso qué significa de forma clínica? Que no hay pruebas de sangre, no hay pruebas de laboratorio, no hay pruebas que determinen específicamente por medio, no sé, pues de una resonancia de que el niño tiene esta condición. Entonces, ¿qué significa clínica? Significa básicamente que uno observa los comportamientos, los funcionamientos que tiene el niño y en función de esos comportamientos y ciertos indicadores que son muy comunes del trastorno del espectro autista, se genera el diagnóstico. Y entonces hoy día se ha ido perfeccionando no solamente las formas de diagnóstico clínico, sino también específicamente la detección más temprana. Entonces, muchos de los elementos que generan diagnóstico hoy día se están haciendo entre los 2 y los 3 años. Es decir, entre los 2 y los 3 años se están generando las pesquisas de las personas que se sospecha que tienen trastorno del espectro autista. Y dentro de eso, sí, hay dos grandes pruebas, que uno es un cuestionario que se le hace a los papás, que se llama DIR, y otro que son pruebas que se aplican específicamente a el niño por medio del juego, que se llama el A2, ¿sí? O ADO en su segunda revisión. Esas son como hoy día las dos herramientas que están eh, siendo, digamos, como con mayor énfasis. Pero igual, de cierta forma, al ser un trastorno psiquiátrico, sigue también siendo un diagnóstico principal desde la mirada desde el psiquiatra o desde el neurólogo, que son los únicos dos especialistas médicos
que pueden generar el diagnóstico o bien un equipo profesional, ¿sí? Que también esté liderado por un neurólogo o por un neurólogo o por un psiquiatra. Es decir, un pediatra no puede hacer este diagnóstico, un endocrinólogo no puede hacerlo, un oftalmólogo no puede, un otorrino no puede. Solamente estas especialidades y que muchas veces se confirman con estos test o estas pruebas que le estoy diciendo yo, que es el ADR y el A2 en la actualidad. Y esta pregunta va en conjunto con la última que dice, ¿debimos habernos dado cuenta antes de lo que le sucedía a nuestro hijo? Esto es quizás como más para los padres igual, que sienten después, no sé, cuando los diagnostican a los 7 años, como, qué pudo haber hecho mi hijo más chico? Cosas que yo tuve que quizás haberme dado cuenta. Sí, eso es súper difícil porque no es fácil también para los papás darse cuenta específicamente de cuáles son esas conductas que nosotros podríamos decir que, no sé, pues, el niño tiene esta condición, o yo tal vez sospecho que tenga esta condición, ¿ya? Los papás son papás, ¿ya? Y ellos tratan de hacer lo mejor que pueden con los recursos y las herramientas que tienen. Pero a los papás no hay una escuela para papás que le enseñan diagnóstico y ponen atención a tu hijo en el desarrollo. Entonces muchas veces los papás, ¿qué es lo que hacen? Contrastan el rendimiento de su hijo y lo comparan con otros niños similares, es decir, familiares, tal vez hermanos mayores, tal vez se recuerdan a sus hermanos más pequeños y así un largo etcétera. Y por lo general los van contrastando, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente importante entender de que las conductas en los primeros 2 años es muy difícil de pesquisar, incluso para la persona que tiene mayor entrenamiento, que tiene una buena observación de niños con trastorno del espectro autista, no llegar y decir, es que el niño como no tiene lenguaje, entonces TEA, porque hay muchos niños que no teniendo lenguaje, no necesariamente van a ser trastorno del espectro autista, entonces hay que hacer como una diferenciación. Obviamente que muchos de los papás se preocupan porque tal vez el niño no está hablando, entonces dicen, tal vez eso sí, es un indicador de que sea trastorno del espectro autista. Es un indicador, sí, pero no es el único. Y entonces los otros indicadores, las otras conductas que son más sutiles, incluso para un buen observador, muchas veces pasan por alto. Y se los digo que en el sentido de, esto un poco también para los papás, de que muchas veces los papás se cargan cruces, se cargan mochilas de culpa, que muchas veces no tienen que ser tal. Explico, ¿por qué? Porque hay muchas veces que ustedes, papás, o muchas veces ustedes los llevan a los pediatras, que supuestamente son los profesionales que son los más competentes para evaluar niños, e incluso muchos de esos pediatras se les pasa por alto ciertos hitos o ciertas conductas que podrían hacerlos sospechar. Entonces, no solamente es responsabilidad de los padres observar y tal vez preocuparse de un comportamiento, sino muchas veces también de los equipos profesionales que están muchas veces en compañía de estas familias. Y suele pasar muchas veces que el pediatra que estaba a cargo en el centro de salud o de forma particular nunca logró identificar que tal vez el comportamiento que tenía el niño no se explicaba solamente porque el niño era guagualoncín o porque era regalón o porque tal vez era malcriado, sino que tal vez las conductas y los comportamientos que estaba teniendo eran tal vez la manifestación de una condición más allá de un problema, digamos, de crianza. ¿Ya? Entonces eso también es súper importante porque muchas veces los papás se súper angustian, se súper tiran mochilas pesadas de energías negativas, de decir, claro, me tuve que haber dado cuenta antes, pero nadie se dio cuenta de eso. Y obviamente tu papá no eras pediatra, no eras el neurólogo, no has sido perfeccionado para ser pediatra. El papá es papá nomás. Y trata de hacerlo mejor, vuelvo a reiterar, con los recursos y con las herramientas que tiene. Así que, por lo general, nosotros en la fundación en la que yo trabajo tratamos muchas veces de descomprimir emocionalmente a padres porque las angustias, las frustraciones, los enojos muchas veces también no están siendo sobredimensionados. ¿Ya? Es importante que lo manifiesten, que lo sientan, pero muchas veces no todo es su culpa. ¿Ya? Sí. Muchas veces los padres les dan el diagnóstico y dicen, ¿qué voy a hacer ahora?
Y ahí es cuando de repente igual se limitan y dicen, ahora yo no voy a poder salir, quizás yo no voy a poder tener tantas cosas en la casa porque el niño va a tirarlas al suelo. A mí me pasa con una tía. Ella no quiere venir a la casa, no quiere visitarnos porque dice, no, es que mi hijo tira todo al suelo, no le gusta esto. Y muchas veces uno tiene que igual entender como padre que no es el niño el que se tiene que adaptar, sino que el medio es el que se tiene que adaptar al niño. Y bueno, vivimos igual en una sociedad en la que no está el mundo creado para un niño con TEA. Y muchas veces eso lleva a los padres a reprimirse y a encerrarse en la casa, no salir con los amigos, no salir con el niño, pero... Ah, creí que alguien iba a hacer. Me duele la cabeza. Y bueno, eso. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Quién hereda el gen del autismo? Qué buena pregunta, ¿no? Esa es como la clásica interrogación o la clásica primera gran angustia que tiene la familia cuando el niño recibe el diagnóstico. Es decir, el niño tiene el diagnóstico de TEA. Perfecto. Y entonces significa que este niño nació o venía con esta condición, porque es muy pequeño y desde busquemos hacia atrás y nos damos cuenta ahora que, claro, el niño no te miraba a los ojos, el niño no hablaba, el niño a veces parecía sordo, el niño tenía formas de jugar que eran peculiares, entonces, claro, siempre lo fue y nunca nos dimos cuenta. Entonces, ¿de quién es básicamente la responsabilidad? Y muchas veces, entonces, para entender un poco de la biología, ¿sí? El papá y la mamá entregan la mitad de la información genética, ¿ya? Y mucha de esa información genética está ligada a un cromosoma, que en el hombre es el XY y en la mujer es el XX. Y esa información, cuando se traspasa, básicamente, es lo que nos forma a nosotros, mitad papá, mitad mamá. Lo interesante, y para responder la pregunta que nos están haciendo, es que ¿de quién es el responsable o cuál es el cromosoma que está a cargo? Lo primero que les digo es que la estadística dice que solamente el 2% de los trastornos del espectro autista tiene una causa hereditaria o genética demostrable. Es decir, solamente un 2% del universo TEA se sabe específicamente cuál es la causa genética. Y el 98% es un signo de interrogación, es un misterio. Entonces, muchas veces los papás invierten tiempo, recursos en buscar cuál es la causa del niño, porque el niño tiene autismo, y no se preocupan de otro elemento que es muy importante, que es una vez que ha recibido el diagnóstico, tenemos que empezar a poner todas nuestras energías para el proceso que nosotros le llamamos el proceso de rehabilitación o el proceso de psicoeducación. Es decir, destinemos todos nuestros recursos energéticos y emocionales para que nuestro hijo, para que nuestro familiar, para que nuestro estudiante tenga la mayor capacidad de desarrollar habilidades que le permita entrar o desenvolverse en un mundo que es un mundo que muchas veces no lo va a comprender o no lo va a aceptar incluso en algunos lados. Entonces, solo el 2%, el otro 98% es un misterio. Hoy día la ciencia ha avanzado a gran escala, pero incluso en los avances más sofisticados de la ciencia, no se ha podido determinar específicamente cuál es el cromosoma o cuál es el gen que origina específicamente el trastorno del espectro autista. Es todo un misterio. Acá se respondieron dos preguntas, porque justo abajo preguntaban cuál era el cromosoma afectado en el autismo. Sí, es súper importante porque, digamos, el trastorno del espectro autista ha implicado una necesidad de indagarse, de estudiarse en varias disciplinas, no solamente las disciplinas médicas o las disciplinas educativas que son las que trabajan con estas poblaciones, sino también ha sido material de estudio y de mucha investigación desde la socioantropología, desde la humanidad, desde la psicología, desde la biología más dura, que es la biología química, la biología molecular, la biología genética. Y en esa biología, ¿sí? En ese elemento que es muy, muy importante, han hecho estudio, y no han permitido específicamente determinar cuál parte de un cromosoma
es la que genera específicamente la alteración. Porque pongo como ejemplo, ya para que los papás entiendan también un poco, por ejemplo, el síndrome de Down, que es un síndrome que se produce específicamente porque el cromosoma 21 se replica una vez más. Y esa replicación del cromosoma 21, cuando se detecta específicamente en un cariograma, lo que se sabe específicamente es que el niño ya viene con esa condición. Es innegable, porque se afecta ese cromosoma y tú ya sabes cuál es el desenlace, tú ya sabes cuál es la consecuencia. Pero con el trastorno del espectro autista, lamentablemente, no se logra determinar cuál es específicamente ni el cromosoma de los 23 que hay, o de los 46 en realidad, no se sabe cuál es, ni qué gen o qué locus, que son las partes más pequeñas específicamente de los cromosomas, determinar cuál es el que genera el trastorno del espectro autista. Y bajo todo esto del tema hereditario, en el chat preguntan si el autismo es hereditario. Sí, ahí es como un poco la confirmación de que el trastorno del espectro autista tiene una base genética, pero que no es demostrable. Y eso también es como hacer un poco la precisión, porque me parece bastante pertinente también la pregunta que se hacen. ¿Es hereditario? La respuesta es sí. Hay un 85% de heredabilidad en el trastorno del espectro autista. Es decir, por lo general, cuando un niño es diagnosticado con trastorno del espectro autista, lo primero que dicen los médicos tratantes a esa familia es no traten de tener más hijos, porque la posibilidad o la probabilidad de que el segundo hijo que ustedes tengan salga con la condición TEA es de un 85% de probabilidad. Entonces, por lo general, lo que dicen mucho los especialistas es que tiene un alto grado de heredabilidad, es decir, se va traspasando de generación en generación o incluso en un nuevo niño que va a venir, un nuevo hermano, por ejemplo. Entonces, muchas veces ahí los profesionales dan las alternativas de los procesos de adopción como una alternativa viable para no tener que nuevamente enfrentarse con la difícil misión de la crianza y la educación, ya no de uno, sino de dos niños con la condición TEA. Y eso es muy común muchas veces encontrarse en los centros educativos, ya que el hermanito, si mayor, tiene la condición TEA y el hermano pequeño que nació también va por el mismo camino. Y al tiempo de un par de años, al niño, al hermano menor también lo diagnostican. Y entonces suele pasar eso. ¿Sí? Y lo otro que se ha visto también es que tiene una cierta heredabilidad en los gemelos. ¿Ya? Los gemelos también tienen un cierto grado de heredabilidad. Así que ahí también hay que tener como elemento importante de considerar. Se contestó la otra pregunta que preguntaban sobre si había riesgo de que el segundo hijo fuera autista, así que vamos con la última de esta diapositiva que dice, Sí, y es eso lo... es súper importante, perdón, Aldana, eso es súper importante porque ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo vamos a ir encadenando, porque las preguntas que van haciendo son muy buenas preguntas. O sea, yo hasta el momento, las preguntas que me están haciendo, yo estoy así como, wow, bien, muy atingentes, muy pertinentes cada una de las preguntas, porque fíjense bien, dijimos que hoy día se está cada vez generando procesos de diagnóstico con antelación. Pero no todos llegan a los 3 años, es decir, no todos los niños con TEA están siendo diagnosticados a los 3 años. Hay muchos que por lo general están siendo diagnosticados cuando recién ingresan al sistema educativo. 4, 5 años, recién se dan cuenta que el niño es distinto. Y entonces pasa que desde que el niño nace hasta que el niño alguien se pesquisa 4 años, en esos 4 años hay una alta probabilidad de que esos papás quieran tener un segundo hijo. Entonces, ahí está un poco el riesgo, ahí está también un poco los esfuerzos de las ciencias médicas de tratar de hacer las pesquisas lo más pronto posible, porque mientras más pronto yo genero una detección, yo no solamente puedo intervenir a ese niño para que tenga mejores resultados, sino que también puedo hacer procesos preventivos desde la mecánica de cómo se va a construir la familia en el futuro. ¿Ya? Y eso es también importante considerar ese elemento. Entonces, es lo mismo hablar de autismo, de trastornos generales del desarrollo o de trastornos del espectro autista. Ya, súper buena pregunta, ¿no? Porque hay
Hoy día algunos, sí, que no se hacen mucho problema, dicen, bueno, hablemos como un solo elemento, ¿ya? Más que hablar de trastornos generalizados del desarrollo, o hablar de Asperger, o hablar de autismo, englobémoslos todos en una misma categoría. ¿Y cuál es esa categoría? Trastorno del espectro autista. Al comienzo yo les dije que se estaba haciendo este diagnóstico porque trata de unificar específicamente las miradas, y también porque tiene un cierto grado de sesgo. ¿Y qué significa el grado de sesgo o de prejuicio? Que el Asperger es lo que nosotros conocemos básicamente como el niño con autismo inteligente. Mientras que el autismo clásico es básicamente el niño con autismo, pero que además es como la clásica imagen que nosotros tenemos, que el niño que está aislado, que no habla, que a veces que juega solo, que incluso puede ser violento. Entonces, ¿qué sucede? Que en los años 90, en los años 80, incluso en los años 2000, si tú decías que tu hijo tenía Asperger, y no estoy hablando de la realidad chilena, sino de realidades internacionales, a ese niño con Asperger tenía muchas más probabilidades o más oportunidades para, por ejemplo, optar a un sistema educativo adecuado. Porque las escuelas básicamente estaban más entrenadas para recibir a este tipo de niños que hablaban más. Pero si tú decías que el niño era autismo, y con todo lo que implicaba el autismo, muchas veces a esos niños se les generaba brechas, barreras de entrada para los sistemas educativos, para los sistemas laborales. Entonces, para evitar esta realidad internacional, no solamente en realidad chilena, sino internacional, lo que se buscó básicamente es aunar un criterio, buscar un elemento común que limitara o eliminara estos, estas mochilas que el niño va trayendo por tener este diagnóstico. Entonces, cuando tú decís trastorno del espectro autista, estáis entendiendo de que todos ellos pertenecen a esta gran categoría. Es como que nosotros, si cada uno de los que está acá, en nuestra diferencia, pertenecemos a una gran categoría que es la humanidad o ser humano. Entonces tú, yo, el que está escuchando del otro lado, cada uno con sus diferencias pertenecemos a una gran categoría y nos entendemos que somos distintos y que podemos parecernos en algunas cosas, por supuesto, pero también podemos diferenciarnos en un otro. Y eso es lo rico de básicamente pertenecer a una comunidad donde compartimos elementos, pero también nos diferenciamos. Aquí, en la mecánica o la analogía con trastorno del espectro autista, es exactamente lo mismo. Tratamos básicamente de limitar estas como marcas, estos estigmas que muchas veces se producen, y entonces hablamos de un solo gran concepto como lo que corresponde a trastorno del espectro autista. Entonces, para hacer ya como el cierre, para que no, ojalá me vayan entendiendo, utilizar trastorno generalizado del desarrollo, o hablar de autismo, o hablar de Asperger, es de cierta forma usar el lenguaje antiguo, que no es malo, pero entender que es un lenguaje antiguo, porque el lenguaje más actual, el lenguaje que trata básicamente de eliminar estas brechas, estas barreras, estos prejuicios, es hablar solamente de TEA o de trastorno del espectro autista. Y ese es el correcto concepto o la función más adecuada para referirse a este tipo de niños o personas. Y cuando nos referimos al autismo leve, preguntan en el chat, ¿tiene mejoría o algún control? Pero si me pueden explicar un poco más, sí, lo que significa, o sea, la mejoría del control, ¿ya? Porque entendamos que el autismo leve hoy día también lo conocen y es un sinónimo de autismo de alto funcionamiento, ¿ya? ¿Y qué significa alto funcionamiento? Que es una persona que frente a determinados problemas sociales, intelectuales, cognitivos, comunicativos, el sujeto puede de cierta forma resolverlos, pero no puede resolver todo, ¿ya? Y entonces, por lo general, el autismo leve es un tipo de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento en la cual le va bien con determinados funcionamientos. Vuelvo a reiterar, cognitivo o intelectual, como quieran llamarle, comunicativo lingüístico, el niño habla, ¿sí? O el adolescente habla,
tiene lenguaje, por supuesto, social, el niño se relaciona a veces, tal vez se relaciona de forma limitada, le gusta hablar de algunos conceptos, pero logra relacionarse con un otro. En el colegio no le va, aprende cosas, sabe leer, sabe escribir. Entonces uno dice, mira, este tipo de trastorno del espectro autista leve o de alto funcionamiento es bastante práctico, pero sigue teniendo ciertas dificultades que lo enmarcan dentro de su propia condición, que es el trastorno del espectro autista. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si tiene mejoría o control, asumo como que la pregunta va enfocándose hacia si sigue avanzando, siendo leve, 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 en algún momento deja de ser leve y deja de llamarse autismo, ¿no? O sea, tal vez estoy haciendo esa interpretación. O sea, si está en el rango leve, damos por sentado que después tiene que haber otro rango, otro espacio, y ese espacio tendría que ser como el no autismo. Y la respuesta, si es esa la pregunta, ¿sí? O hacia allá está llevándolo como ya, después sale del leve, mejora, 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 avanza, 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 y después sale del grado leve y deja de ser autismo o deja de ser trastorno del espectro autista, la respuesta es no. Es, por lo general, hoy día como se entiende como una condición. Y esa condición uno nace y con esa condición te acompaña hasta tus últimos días. Puedes mejorar mucho, puedes tener dificultades muy sutiles, pero naces con esta condición de trastorno del espectro autista y esa condición de trastorno del espectro autista te va a acompañar hasta tus últimos días. Y ese básicamente es también una verdad que es hasta el momento indesmentible. Espero que la persona que lo preguntó le haya quedado claro. Ahí pueden seguir preguntando en el chat porque Obvio, lo sí, estamos pregunten en el viendo. chat y está haciendo pero buena onda. Sí. Así Realmente que si me preguntan algo que no sé, en ese momento donde se me cae la internet por arte de magia, ¿no? Es el momento donde algo pasa y yo me voy. ahí vamos a tener que decir nosotros la respuesta. Buscarlo en Google, ¿no? Sí. Ahí habla en el chat, se pega un poco el audio. Justo se pega el audio cuando uno Ah, sabe la respuesta. el viejo truco. Claro. Acá la primera pregunta que hacen más asociadas igual como al funcionamiento intelectual es si las personas que tienen autismo tienen limitada su capacidad intelectual. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta, Eldana, por favor? Dice, ¿Cuál era? ¿tienen las personas con autismo limitada su capacidad intelectual? Ya, súper bien. Las investigaciones que se han hecho por medio de la aplicación de test psicométricos o test de inteligencia en el lenguaje más como la bajada que se hace, se determina hoy día que es entre el 75 y el 80% de los trastornos del espectro autista tiene algún grado de discapacidad intelectual, que puede ir desde el leve hasta el profundo, ¿ya? Y un 20% básicamente no ha sido diagnosticado, no tiene un problema de inteligencia, un problema intelectual. Entonces, solamente un porcentaje de la población no tiene dificultades intelectuales. Y eso es bien interesante porque fíjense bien que hay una correlación, hay como una asociación entre el niño tiene más inteligencia a medida que ese niño desarrolla más lenguaje y que su lenguaje es más verbal, es más fluido, es decir, si el niño tiene cada vez más capacidades de expresar más y de mejor forma, eso automáticamente se va traduciendo en que su inteligencia va aumentando. Entonces hay una directa relación entre mayor grado de inteligencia y mayor desarrollo del lenguaje. Entonces es súper importante entender eso. Cuando el niño no tiene lenguaje, cuando su lenguaje es bien pobre, eso desde el punto de vista para resolver problemas le cuesta un poco más. Porque, a ver, entendamos también, porque muchas veces como que ¿qué significa la inteligencia? Porque muchas veces a nosotros en el colegio, a mí muchas veces en el colegio cuando yo era niño me decían que yo no era inteligente. ¿Ya? Si me comparaba con mi hermano, todo el rato me decían que yo no era inteligente. Y muchas veces yo conviví en un proceso transicional de la juventud en la cual me sentía tal vez menos inteligente que mi hermano.
Pero después con el tiempo fui entendiendo que básicamente la inteligencia no solamente el que resuelve problemas matemáticos, que obviamente me iba re mal, o no era solamente el que, no sé, pues tenía la capacidad de memorizarse un montón de cosas, en la cual también me iban mal y por la cual me comparaban y siempre perdía. Sino que la inteligencia, fíjense bien, es básicamente la capacidad de resolver problemas, cualquiera, o de adaptarse a un entorno, a una situación novedosa. Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que tenía una buena capacidad para adaptarme al entorno y para resolver problemas. Tal vez la matemática no era mi fuerte, pero mal no me iba, porque usaba ciertas estrategias para copiar, obvio, sorry que diga esto, pero utilizaba buenas estrategias en la cual básicamente mal no me iba. Y eso también habla de un cierto grado de inteligencia. Como frente a un problema o una limitación, tú buscas mecanismos para resolver ese problema. Y eso es la inteligencia, papás. Eso es la inteligencia básica. Entonces, muchas veces lo que nosotros entendemos como inteligencia muchas veces lo limitamos solamente a los elementos académicos. Entonces, el niño aprendió todo esto, es muy inteligente. Hizo todas estas acciones, es extremadamente inteligente. Pero la inteligencia también tiene que ver cómo el niño frente a las situaciones sociales, a las situaciones comunicativas, el sujeto se adapta y resuelve problemas. Y eso es también un valor que muchas veces no lo sabemos medir, no lo sabemos ni cuantificar, ni muchas veces sabemos describirlo y hacer entender a la familia, a la escuela, al entorno social en el que el niño se desenvuelve, decirle, ¿sabes qué? Yo no lo consideraría no inteligente o con dificultades de inteligencia. Tal vez tiene problemas, sí, pero también tiene estas otras habilidades que son importantes de consignar, destacar y seguir trabajando. Porque finalmente, cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones y con nuestras potencialidades, tiene distintos grados de inteligencia. El punto es cómo medimos esa inteligencia. Y ahí entonces cuando los papás me hacen esas preguntas también, yo le digo, básicamente va a depender del prisma, del matiz con el que tú quieras ver cuán inteligente o cuán no inteligente es tu hijo. Claro. A mí me gustan mucho estas imágenes donde hacen como mini cómics, donde un papá va a ver las notas de su hijo y el profesor le dice, no, le fue pésimo en matemática, solo le gusta pintar y no sé qué. Y muestran dos tipos de papás. El tipo de papá que llega al colegio, o sea, del colegio a la casa, ya, te pones, te aprendes todas las tablas, y el otro tipo de papá que va y dice, ya, le gusta más el arte, entonces yo voy y le compro un montón de materiales para que siga pintando en vez de exigirle que se aprendan las tablas de matemáticas. Igual que la profesora Alicia, igual a veces nos hace la mención cuando, o la profesora Jessica, de cuando como profesora les enseñamos de repente las letras y se escucha a las profesoras, sí, yo ya voy en la letra M y estamos recién en este mes y ya se aprendieron la letra M. Pero en realidad, ¿se aprendieron la letra M memorísticamente o sí saben qué empieza con la M, cómo se escribe la M? Entonces, claro, todo eso de repente influye en el tipo de inteligencia y de repente uno, no sé, pues yo crecí en el colegio donde igual los matemáticos eran los inteligentes y los humanistas sí leíamos y nada más. Y nos decían como, eso es todo lo que pueden hacer. Y claro, y de repente ya después uno crece y se da cuenta que en realidad hay un montón de tipos de inteligencia. En el chat preguntaban y decían que la pregunta que hacían sobre el chico con autismo leve era mirando hacia el futuro del niño. O sea, teniendo Ah, sí, o sea, hacia el futuro, sí, ¿qué es lo que se ha visto también? Que como el autismo leve, ¿ya? O el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, sinónimos, ambos, tiene mayores habilidades, mayores competencias, por lo general, ese tipo de personas termina la educación regular, ¿ya? Y muchas veces cuando termina la educación regular, entonces muchas veces los papás se ven enfrentados al desafío de decir, bueno, la escuela es un concepto, pero de ahí viene el otro elemento, que es básicamente ya empezar a prepararse hacia un mundo laboral y a un mundo social de independencia y autonomía. Y en ese sentido, lo que se ha visto específicamente en ciertas experiencias es que muchos de ellos logran entrar al proceso de perfeccionamiento académico y muchos de ellos llegan específicamente a generar procesos de inclusión laboral.
¿ya? Ahora, en el transcurso y en el camino, hay muchos también que en la práctica y en la experiencia y en la realidad se quedan a medio camino sin pan ni pedazo. Y eso no es solamente un problema del sujeto, sino también ahí yo creo que es como un poco lo que habíamos hablado al comienzo, o sea, es también cómo la sociedad entiende y se prepara para convivir con personas que son distintas, no solamente TEA. Acá hablamos de personas, por ejemplo, con síndrome de Down, personas que tienen discapacidad motora, personas que tienen, por ejemplo, problemas auditivos, como el sistema hoy día básicamente está generando elementos que permitan específicamente inclusión. Inclusión no solamente desde lo académico, sino desde todas las esferas que implica el vivir en una sociedad. Laboral, derechos sociales, capacidades de poder desenvolverse de la misma forma que los otros. Y ahí, como sistema chileno, como cultura chilena, creo que se ha avanzado bastante, no vamos a ser súper críticos, se ha avanzado bastante, pero también todavía nos faltan muchos procesos inclusivos, procesos de integración que construir. Construir entre todos, entre los que estamos acá, que estamos armando conciencia, pero también en los que básicamente están en la toma de decisiones y tienen que básicamente generar procesos de políticas públicas para todos, no solamente para nosotros que nos definimos, entre comillas, normales, entre comillas, sino que específicamente para todos. Y ahí vemos que el gobierno, sea cual sea, el color que sea, ha hecho elementos, pero no ha hecho lo suficiente. Y bueno, seguimos construyendo entre cada uno de nosotros ese propio futuro, para nosotros y para los otros. Y bueno, nosotras igual, al estar estudiando educación diferencial, igual vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena para poder Absolutamente. ayudar a los peques desde el punto de vista educativo y también ayudar a los padres, porque de repente uno como profe piensa que solo tiene que ayudar a los alumnos, pero igual los padres, porque bueno, ahí igual pasan la otra parte del día los niños. Y también tenemos que apoyarlos a ellos, porque de repente igual es muy difícil al principio. Se ven, por ejemplo, yo tuve en la práctica una mamá que estaba muy feliz de que le hicieran tutorías a su hijo porque él no podía estar en pie, porque en los colegios tienen ciertos cupos de cantidad para los chicos que ingresan a pie. Igual el colegio nunca deja de lado a los alumnos que no pueden ingresar porque no le pueden hacer las adecuaciones curriculares según lo que dicta el pie, porque no están en pie, pero los siguen ayudando y el profesor, cada profesor de cada asignatura le puede hacer las adecuaciones. Pero la mamá pasó de un colegio Montessori a un colegio con educación regular y estaba súper feliz de que igual siguieran ayudando a su hijo porque iba en segundo medio, pero le costaba mucho, le habían hecho bullying, así que el apoyo que se le da a los padres igual es súper importante, el que damos nosotros como profesores, igual que de repente uno dice como, uno siente como que de repente pasas como, ah, sí, el profe, pero para ellos somos igual súper importantes. Así que nos vamos con la última pregunta porque la anterior ya fue respondida, que es, ¿qué dificultades sufren en nuestra sociedad las personas con autismo? O sea, igual ahí podemos hacer un desglose y un inventario de las muchas dificultades que reciben. Pues, la primera que, encadenando un poco a lo que dijiste, Aldana, imagínate cuando el niño está en fase de adolescencia, ¿ya? Cuando se transforma de un niño a un adolescente. Adolescente, por cierto, que le gusta estar en interacción con amigos, quiere tener amigos, y esos amigos se validan en el grupo. Y cuando yo soy distinto, y cuando me veo distinto, y cuando mis grupos de pares me ven distinto, y no sabemos encontrarnos en ningún punto, eso va construyendo elementos de la emoción, llámese autoestima y autoconcepto, súper disminuidos. Entonces, el tema de la escuela no es solamente los conceptos que yo le entrego desde el punto de vista vuelvo a reiterar, desde lo académico es súper importante, yo no lo desconozco y digo, check, es súper importante que se trabaje. Pero también es súper importante que desde el punto de vista de escuela y de sociedad entendamos que estos sujetos, ¿sí? Cuando no
logran entrarse en un mundo social porque se ven distintos, eso también merma o juega en contra de su propio concepto de autoestima, la capacidad también que tenga de sentirse partícipe de una comunidad. Y eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso también es un llamado de atención muchas veces para centrar los procesos educativos no solamente en la formación académica, sino en la formación también integral desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social. Que si bien los colegios tratan de entenderlo y declararlo como importante, no muchas veces, sobre todo en la formación de la media, se reconoce como tal y se pone en práctica. Sí, eso es muy real y es verdad que yo siento igual que como sociedad respecto a las personas que son diferentes, igual estamos avanzando, igual viéndolo desde todo el punto de vista de uno como persona, como género de repente, como en todo ese sentido, incluso en el lenguaje, cuando de repente hablan sobre el lenguaje inclusivo, estamos igual cambiando. Así que igual de la misma forma, no sé, de repente igual con las personas que sufren ansiedad. El otro día leía un comentario de una chica que decía que ella hace años atrás había tenido como un ataque de ansiedad en la calle y toda la gente la miraba horrible, así como que qué le estaba pasando. Pero que ahora, ya con los años que han pasado, le ha dado de nuevo y ha sido súper diferente la llegada de las personas. O sea, ven a alguien, saben por lo que está pasando, saben cómo enfrentar, cómo hacer que la persona se sienta cómoda. Así que yo creo que como sociedad igual estas pequeñas cosas que hacemos de repente ayudan y el hecho también de cada uno informarse, o sea, de repente uno dice, ah, tiene autismo, se pone a gritar, ¿qué hago? Y de repente uno dice, ah, no, mejor lo dejan solo, pero igual buscar estrategias de uno como persona, porque igual de repente esas miradas que uno da a una mamá con un hijo, igual le afectan. En cambio, otro tipo de mirada, cuando uno tiene ese tipo de mirada comprensiva, cuando está la mamá con el chico, igual la ayudan y le dan ese pequeño, como ese pequeño granito de esperanza, se puede decir, a que no estamos juzgando. Sí, también ahí es clave, creo yo, que, bueno, como sociedad estamos migrando hacia a un mundo mucho más empático, o tratamos lo posible de que sea mucho más empático. Y muchas veces también tiene que ver cómo nosotros vamos entendiendo esto, porque, por ejemplo, cuando alguien, no sé, hace una acción X, muchas veces nosotros también utilizamos palabras que no son las favorecedoras. La mina acuática, el loco está loco, si el tipo está piteado, si, y ese tipo de calificativos, ¿sí? No, es súper depre, no, es súper... Entonces utilizamos muchos de esos elementos que también creo yo que, y la crítica no va específicamente de, sino que yo creo, veo más la oportunidad de que ya hoy día eso se está poniendo como en el centro, de decir, hey, analicemos y pensemos que tal vez a la persona algo le pasa, por algo está haciendo ese tipo de comportamiento. Entonces, creo que en un par de años más, y tal vez no nosotros, porque tal vez nosotros socialmente no estamos preparados para entrar en esa fase de apertura total, pero sí las nuevas generaciones tal vez van a crear una sociedad mucho más inclusiva, mucho más participativa, mucho más ecológica, mucho más amigable no solamente con el humano, sino con otros seres vivos con los que convivimos en simbiosis. Pero ahí ya me voy a meter en otra bola y estamos hablando de té, así que perdónenme por de repente irme por las ramas, así que me callo. Sí. Y bueno, y yo pensaba que habían más preguntas, pero llegamos al final y no me di ni cuenta de que habíamos terminado las preguntas. Muy bien, obviamente si alguien quiere preguntar más, venga. Sí, Sí. eso mismo iba a decir, por si alguien tiene alguna pregunta. Dijeron muy buena charla, gracias, pusieron en el chat. Muchas gracias a ustedes por participar y por interesarse. Encuentro que estos temas son súper importantes para las personas, para la sociedad, el concientizar, el entender. El hecho de que se hayan hecho estas preguntas y bueno, que hayan sido respondidas súper bien, ayudan mucho y bueno, va a quedar grabado para que la vean todas las personas que quieran, si la quieren repetir. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir también el audio y la cámara si es que quieren. Eh,
podemos esperar un par de minutos a ver si alguien tiene alguna pregunta o quieren decir algo. Estábamos abiertos a... En el chat pusieron algo. Que les encantó. Gracias, Sofía. Muy bien, perfecto. Sí, y yo... Después voy a sacar, este es el momento donde yo saco el sombrerito, ¿no? Claro. Y empiezo a pasar por cada uno de los 3 invitados que están acá, ¿no? Sí. Ahí está la Fran. Yo en el conversatorio anterior terminé el conversatorio como, bueno, eso es todo, se pueden retirar, muchas gracias. Así que estuve leyendo un montón así como de gente que hacía oratorios, porque es el primero que hacemos en el centro de estudiantes. Entonces yo estaba como, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se termina? Siento que el conversatorio como tal se va dando a medida que se van haciendo las preguntas, pero al final siempre me quedo pensando como, ¿cómo lo cierro? Así como, quedo como... Entonces leí, ay, muy agradecida, todo muy claro, buena charla. Muchas gracias a ustedes. Entonces yo leí, se me cayó el mouse. Leí una señora que decía que había que terminar con una frase tipo doctora Polo, como respete para que lo respeten y todo eso. Así que yo encontré una frase que dice Albert Einstein y la encontré muy buena y muy acotada al tema, porque de repente uno siente que al no interesarse, al no saber, de repente te sientes como cerrado. Entonces, Albert Einstein dice como algo así como que los paracaídas solo sirven si se abren y que lo mismo pasa con nuestras mentes. Entonces le quiero decir a todos los invitados acá, muchas gracias por abrir sus mentes y por haber participado ahora con nosotros. Y ahí me siento conforme por haber terminado el conversatorio muy bien. Eso, muy bien. Dice, ya, y eso también. Tenemos que anotar a los participantes porque vamos a hacer un concurso. Lo mencioné al principio, pero se agregó más gente. Así que vamos a anotarlos a todos. Y ahora al terminar, vamos a hacer el concurso porque hay premios muy, muy entretenidos. Así que les pido que se queden un rato hasta que las chicas me digan como que ya están listos los que están escritos. ¿Alguien puso música? Sí, pues así se terminan también las cosas, pues con Claro. música, ¿no? Ahí tenía el cierre. El otro Bienvenidos a la cierre, fiesta. el cierre también es musical, ¿no? Es total. No solamente con palabras, sino también con música. Ahora viene la clase de Zumba. Zumba inclusiva. Zumba Muy inclusivo. bien. Es la Andrea, creo. Y bueno, terminamos ya casi el primer semestre de la universidad, así que estamos, yo siento ya súper a la nada de decir ya futuros colegas a las profes. Ya estamos terminando tercer año y el otro año cuarto año, la práctica. Ya, creo que ya están listos los participantes, están escritos, así que bueno, vamos a hacer el sorteo a terminar cerrar Zoom y les mando a las personas que ganaron. Los conozco a todos, creo, los que están, así que tengo como les hablo por Instagram o por WhatsApp. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias a usted, profe, por haber querido participar. Cuando quieran. Estas experiencias creo que son de aprendizaje para todos. Así que yo agradezco la motivación que tienen y espero que también sigan generando temas de conversación, temas de discusión, muchas veces temas de discrepancia, que es súper importante. Así que éxito en los siguientes procesos, en las siguientes conversaciones y espero también que los aprendizajes estén ahí al orden del día. Todos los días tenemos oportunidades de aprender y este es uno. Cariños a cada uno de los participantes, también agradecer el tiempo de un viernes a las 7 de la tarde cuando uno ya aparentemente no les queda energía, sacar la última energía para decir ya vamos a escuchar a este viejo y a ver qué está diciendo. Así que venga, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Así que doy por finalizada, la vamos a subir al
al Instagram el conversatorio completo para que lo puedan ver de nuevo. Así que chao a todos. Cuidarse. Vamos a dejar de compartir.